Este es un comentario al cuento La inútil belleza de Guy de Maupassant y lo realizo al interior del seminario en memoria de Kafka y de Chekhov. En un seminario titulado así, cabe un cuento de Maupassant porque hemos decidido abrirle un mes de recordación a Maupassant, dado que cumple 130 años de muerte en este año 2023. El título que quiero darle a mi comentario al cuento La inútil belleza es La mujer ante la humanización de su destino. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Como no es infrecuente en los grandes escritores, un relato insinúa problemas distintos, los deja abiertos para que el lector los recoja y prosiga, pero también suele ofrecer en la apertura de esos problemas algunas primeras líneas de reflexión. Yo voy a abordar fundamentalmente a partir de este relato 5 asuntos que me parece que pueden perfectamente sustentarse en lo que Maupassant nos plantea. Esos 5 asuntos son, en primer lugar, uno que llamaré el mundo de lo humano. En segundo lugar, quisiera hacer una mención muy rápida sobre un problema que es muy humano y es la oposición mentira-verdad y la dificultad de encuadrar ambas actitudes, la que miente o la que es veraz, en un marco moral único. En tercer lugar, quiero también hacer una alusión al tema de la belleza y particularmente de la belleza encarnada por la mujer. En el cuarto lugar vendrá también algunas indicaciones sobre el matrimonio. Y en el quinto lugar propiamente quisiera hacer mención del asunto de la mujer y de lo que en este relato se nos presenta como un camino de la heteronomía de la mujer, esto es, de la pérdida de su condición autónoma por estar subrogada la mujer al mandato del hombre, a la conquista de un espacio suyo que le permita el despliegue de su humanidad. Todo esto, pues voy a enunciarlo en forma muy sintética y si bien el audio puede ser un poco extenso, es en gracia a que no es posible decir menos de lo que este cuento ofrece y más bien que quedaría abierto para un tiempo mucho más amplio todo lo más que puede desarrollarse a partir de esta propuesta hecha narración que nos ofrece Guy de Maupassant. Y voy a ser muy telegráfico, voy a mencionar cosas así muy casi que en forma esquemática, pero es precisamente por el hecho de poder acatar el menor tiempo posible dentro de lo que es, sin embargo, obligatorio. En el primer punto dije que quería hacer una mención sobre el mundo de lo humano. En este relato aparece enunciado y casi que explícitamente por Maupassant que en este asunto de la vida hay una diferencia sustantiva entre el mundo de los animales y el mundo de lo humano. Que el mundo de los animales es el que es un mundo de la repetición, es un mundo donde cada individuo llega empalma con la generación que le ha antecedido para repetir
las prácticas, conductas, etcétera, propias de su especie, mientras que el mundo del humano es el mundo que podríamos llamar el que puede ser. Esto es un mundo de la posibilidad. El mundo de su vida debe ser hecho por el ser humano. La naturaleza no se lo confiere. Esto es muy importante porque pone al ser humano en la condición de ser un protagonista de su propia historia. Y obviamente en esto lo que se plantea es que mientras la vida animal está inscrita en las conductas reiteradas en los individuos de la especie por el equipaje instintivo con el cual han llegado a la vida, el mundo de lo humano es una hechura. De aquí también es menester decir que eso conduce no solamente a que el ser humano hace el mundo del que disfruta o del que padece, sino que se hace también responsable del destino que forja y se hace responsable en términos individuales o en términos sociales. Cito a Maupassant para que se vea cómo es casi que explícito por él lo que yo acabo de comentar. Hemos tenido que inventar la civilización, toda la civilización que comprende tantas cosas de toda clase, desde los calcetines hasta el teléfono. Piensa en todo lo que ves todos los días, en todo lo que nos sirve de todas las formas para suavizar nuestro destino de animales. Hemos descubierto y fabricado de todo, empezando por las casas, luego por alimentos exquisitos, salsas, bombones, pasteles, bebidas, licores, telas, ropas, adornos, camas, colchones, carruaje, ferrocarriles e innumerables máquinas. Además hemos descubierto las ciencias y las artes, la escritura y los versos. Sí, hemos creado las artes, la poesía, la música, la pintura. Todo el ideal proviene de nosotros y también toda la coquetería de la vida, las ropas de las mujeres y el talento de los hombres que han terminado por adornar un poco a nuestros ojos para volverla menos desnuda, menos monótona y menos dura, la existencia de simples reproductores para la que únicamente nos había animado la divina providencia. Ahí pues me parece que casi que sobra comentar que Maupassant está indicando que el mundo de la vida humana, el mundo de lo humano es un mundo que si miramos en derredor, si miramos cómo estamos vestidos, las cosas que tenemos a nuestro lado, etcétera, lo que vemos son las construcciones del ser humano, que el mundo del humano es un constructo proveniente de la misma humanidad. Y eso es lo que permite que nos reconozcamos como existentes en un proceso histórico, valga decir, en un proceso de modificación y transformación, opuesto al mundo del animal que desde conductas del instinto repite el acontecimiento de su existencia o de su vida. Por eso el mundo del animal estrictamente carece de arte, carece de historia, por consecuencia carece también de política, etcétera, lo que pasará a ser una condición propia del ser humano. Otras palabritas finales sobre este punto que tomo de Maupassant en este relato. Un mundo humano creado por nosotros, imprevisto por los destinos eternos, una distracción coqueta, sensual, inteligente, solo inventada por y para el pequeño animal descontento y agitado que somos. Es decir, nosotros inscribimos nuestra existencia de seres inquietos, de seres que no necesariamente arraigamos en lo establecido, sino que construimos también el ideal. Él nos lo ha dicho, es que somos seres del ideal. El ideal es la proyección de un horizonte deseable hacia el cual encauzamos nuestra vida.
Es muy importante esa manifestación de Maupassant porque va a servir de contexto general para el despliegue de toda la problemática que él nos quiere ofrecer en este texto que tiene a la mujer como una figura protagónica de lo que es su destino. Pero ahora, precisamente por el asunto del carácter humano de la vida que nosotros hacemos, y por ende no del carácter animal en el sentido de la repetición instintiva, digamos que también los seres humanos estamos ante el hecho, por ejemplo, de plantearnos los juegos de la verdad y de la mentira. Tampoco voy a hacer un desarrollo, quiero simplemente mencionar que se abre una pista para el análisis de esto en el texto de Maupassant y que bien podría uno quedarse desarrollando ya después la reflexión, pero yo he sido reiterativo en un punto, los grandes escritores proponen, nosotros los lectores recogemos y desarrollamos. El tema de la verdad y de la mentira tal como está enunciado aquí es porque ella, la protagonista, la condesa de Mascaret, que tiene una resistencia ante él, que lo examinaremos cuando indaguemos el tema propiamente de la mujer, hay un pasaje en donde ella quiere enunciar la verdad, o así lo dice, quiero ser veraz y confesarte algo, que en ese momento de la lectura, lo que es indudable es que Maupassant nos muestra el efecto difícil y muchas veces desagradable de la verdad. La verdad es difícil en general y es difícil porque la verdad puede afectar en la enunciación que hacemos de algo la relación de serenidad o tranquilidad que tenga un individuo, por ejemplo, con otros individuos. Por eso el ser humano se va a abrir a una oscilación entre la veracidad y la mentira como un problema moral, pero no es tan sencillo como decir que siempre hay que decir la verdad y que la mentira siempre tiene que quedar dejada de lado. Maupassant, en un par de pincelazos, lo que nos muestra es que hay un costo de la palabra veraz, que ser veraz es difícil y es costoso. Es difícil porque hemos de denunciar lo que el otro probablemente no quiere oír y es costoso porque de parte del otro puede haber una réplica que termine interrogando o que termine por lo menos poniendo en objeción lo que somos. Eso, lo que somos en tanto aquel que antes éramos valorados por él de una forma, etcétera, etcétera. Y tras anunciar la verdad, eso puede costarnos un lugar en el afecto o incluso en la forma del otro considerarnos. Y además, en otro pasaje, Maupassant nos ofrece otro aspecto de este difícil posicionamiento del ser humano en la palabra, en ese desdoblamiento verdad-mentira. Y es que hace emerger Maupassant el tema de la mentira para mostrar la valoración positiva de la mentira como una forma de salvación. De ahí uno no puede derivar nunca conclusiones universales, pero también es importante señalar que no es tan simple como aquello de afirmar que la verdad debe prevalecer siempre sobre la mentira. Hay un juego de circunstancias y de relatividad que muchas veces obliga a que la mentira sea la forma en la que el ser humano puede encontrar
las mejores condiciones para el enfrentamiento de aquello que lo oprime o que lo doblega. Cuando la condesa Mascaret miente, la condesa Mascaret está acudiendo a la mentira como una forma que le permite afirmarse en una decisión que es salvadora para ella. Entonces, de ahí también deriva que al mentir y luego negar lo que había afirmado, es decir, digo una cosa que es una mentira y después digo, no, mira, lo que yo había dicho era una mentira, negar que lo dicho fuese verdad y que era más bien que había acudido a una mentira, siembra en el ser humano la incertidumbre de la verdad. Y con la incertidumbre de la verdad, la desconfianza. Todo esto merecería un desarrollo, pero lo quiero traer a mención, así sea velozmente, es porque si muchas veces la mentira es una actitud y un pronunciamiento al que el ser humano debe acudir para afirmarse sin que esto caiga en el cinismo de decir que la mentira es válida y que siempre podremos encubrirnos en el mentir. No, esto es complejo por eso, porque no hay una raya divisoria que nos dé con seguridad una valoración del mentir y de la veracidad. A veces el mentir es imprescindible y no es tan cierto como lo creía Kant, que siempre estaríamos en la obligación de enunciar la verdad. Perdón. Entonces, se hace un encadenamiento. Miento, después confieso que he mentido, pero se puede sembrar en el otro el orden ya de una incertidumbre con respecto a qué me cree. Si lo primero que le dije o lo segundo en lo que estoy desmintiendo lo primero. Y desde la incertidumbre se monta el elemento de la desconfianza. Esto lo quiero mencionar porque obviamente eso es clave en la construcción de las relaciones humanas, de la amistad, del amor, pero también, por ejemplo, de la política. En este relato también, y así sea muy someramente, está enunciado el tema de la belleza y particularmente el tema de la belleza pertinente a la mujer. Ese sería otro asunto para detenernos en él. Uno, ¿qué es lo bello encarnado, por ejemplo, por una mujer? Bien puede hablarse de la belleza encarnada por un hombre, pero moviéndonos en lo que el relato nos cuenta, pues la belleza está del lado de la condesa Mascaret. Por eso el título es La inútil belleza, y fíjense la forma en que se adjetiva inútil belleza, pero lógicamente queda en pie la pregunta, ¿y cuál es el criterio de definición de que alguien es bello? Porque hemos de partir de que la belleza no se reparte democráticamente en el mundo. Es más, que es como las piedras preciosas. Es muy escasa. Pero ¿qué la define? ¿Qué es lo que la caracteriza? Y la belleza como asunto para la mirada, la belleza se reconoce, la belleza pues encarnada, porque puede haber una belleza que llamemos así a la música, etcétera, pero yo me estoy refiriendo a la belleza corporizada de un ser humano y en particular de una mujer. Es un asunto que efectivamente está depositado en el orden de la retina. Lo que pasa es que las retinas humanas son retinas construidas también cultural y subjetivamente por la historia propia de cada uno. En todo caso, la belleza siempre es un asunto para la mirada propia, y de ahí deriva un goce o un sufrimiento en el autorreconocimiento. Por ejemplo, ese espejo me devuelve una imagen no gratificante, es sin embargo mi imagen. O por el contrario, ese espejo me devuelve una imagen que me gratifica.
ese juego de reconstrucción de sí misma que suele hacer una mujer. Repito, si digo una mujer no es porque no pueda ser propio también de los hombres, es por lo del cuento, que se posa a ella ante el espejo y se compone el cabello, se da media vuelta para mirar cómo le ha quedado, por ejemplo, el saco que se ha puesto, la blusa que quiere llevar, otra vez gira y se pone frente al espejo y hace una modificación. Ese juego de estar buscando una imagen de sí que sea la mejor imagen que le plazca, obviamente tiene que ver con un goce anclado en el autorreconocimiento, pero esa belleza que se pule, se diseña, se perfecciona ante el espejo, es la belleza que se quiere encontrar ratificada en la mirada del otro. Y el otro ahí puede ser un hombre u otra mujer. Y en ese sentido, ese reconocimiento proveniente del otro implica una aprobación de sí en caso de que en la pupila del otro se reconozca el brillo especial que concita la belleza y entonces habrá un sentimiento de autoaprobación y por ende de satisfacción, en tanto que si en la mirada del otro lo que queda es una película gris, es decir, que nada brilla, no tendremos a la belleza como un elemento que nos produzca gratificación. Ahí hay pues también unos pincelazos, como digo, de Guy de Maupassant sobre el tema de la belleza, pero siempre incitando a que nos detengamos, reconozcamos una problemática, esa problemática la volvamos un preguntar y ese preguntar lo empecemos a trabajar o con los elementos que nos ha ofrecido el relato o con elementos que hemos incorporado provenientes de otro tipo de textos. Otro problema muy importante que este cuento de Maupassant presentifica y creo que es decisivo pues para cualquier persona que quiera pensar seriamente qué somos y qué hacemos con nuestra vida, es el tema del matrimonio. Porque el matrimonio aparece aquí enunciado y en esa insinuación que abre, bosqueja caminos que nos llevarían muy lejos, pero estamos en la obligación de simplemente enunciarlos. En todo caso, el relato pone en el tapete ese gran problema, ese asunto crucial que no es simple, que no es un camino natural, que se llama el matrimonio bajo cualquier modalidad que se quiera concebir el matrimonio, ya sea o porque lo sanciona un sacerdote o porque lo firma un juez o porque los dos han decidido irse a convivir. Grandes problemas que pone en el tapete el matrimonio, la relación entre posesión y libertad, entre heteronomía y autonomía, la dialéctica compañía-soledad, presencia-ausencia, amo enamorado o ama enamorada. Es decir, el desdoblamiento problemático de una institución que al definir a dos seres en una compañía de la cotidianidad, pues hace que todos los días esté presente, a no ser que infortunadamente las personas para poderse adaptar se olviden ya de esas preguntas. ¿Qué quiere decir la libertad en el seno de este vínculo? ¿Cuál es el rango de posesión que se juega en él? ¿Qué quiere decir compañía? ¿Cuál es el dominio de soledad que esto me permite? ¿En dónde queda mi autonomía? ¿En dónde está quedado necesariamente, si se quiere, o por debilidad hipotecada a la heteronomía, valga decir, a la hegemonía del otro para trazar lo que me compete a mí?
hasta dónde la presencia del otro me gratifica, hasta dónde reclamo la ausencia del otro o a la inversa, hasta dónde debo ser presencia para el otro o hasta dónde ausencia. Es decir, el relato va dejando abiertas unas líneas o unos puntos suspensivos que muestran que el matrimonio es un tipo de relación que maximiza, y por eso es una relación que hay que interrogar, porque maximiza el olvido de sí y o el velar la verdad. Es decir, tengo que olvidarme de mí para acomodarme a este juego reglamentado ya de una cotidianidad, pero también que maximiza el velamiento de la verdad, ya sea por la expresión verbal y entonces se incurre directamente en la mentira, o ya sea por omisión verbal y valga decir estamos en el encubrimiento. Es muy complicado eso porque como dos seres están bajo un contrato muy confuso de tener que ser el uno para el otro una transparencia y una inmediatez y algo indubitable. Lógicamente, al no soportar la subjetividad humana ese tipo de demanda, el matrimonio maximiza o la incursión en la mentira como expresión de algo que no es lo que el sujeto conscientemente puede reconocer, o el silenciamiento, la omisión verbal, lo que hace que se exprese más bien ese velamiento de la verdad como encubrimiento. Porque el matrimonio parte de una cosa muy complicada y es instituir un testigo permanente de sí y uno ser un testigo permanente del otro. Habría que preguntarse si el ser humano está para tener un testigo permanente o para ser un testigo perpetuo, porque además es un testigo con atribuciones de investigar al otro, de acusar al otro, de ser juez del otro, etcétera. Entonces, Maupassant, como todos los grandes escritores, lo que nos va ofreciendo también es la complejidad de unas relaciones que el grueso de la gente toma como algo simple, cuasi natural, que es casi como que uno inercialmente va por la vida, llega un momento, se enamora y de ese enamoramiento se desliza la construcción de una pareja bajo la forma de esa confección particular de ella que se llama el matrimonio. Pero además el matrimonio lo que pone es un juego en donde el otro está ante mí como un ser que yo he apropiado y viceversa. Eso por más romanticismo que le ponga a esa institución, hay una cosa indiscutible y es que el tema de la propiedad entra en juego. Por eso es que se puede dar las atribuciones de investigar, de someter a juicio y de castigar al infractor. Entonces el otro es apropiado por mí y yo soy apropiado por el otro. Y la sexualidad es privatizada. O sea, tu sexualidad es mía, mi sexualidad es tuya. Yo con esto lo que estoy diciendo son problemas que desde lo que uno puede derivar del cuento de Maupassant aparecen y que sería menester preguntárselo, porque a lo mejor de ahí lo que hay que derivar es la imperiosa necesidad de que la humanidad, así como hace un mundo, que es lo que nos ha dicho y que yo, Maupassant, y que yo mencioné al comienzo, es un hacedor del mundo, pues debe ser probablemente un mundo en que de la misma manera en que es capaz de concebir sociedades distintas a la presente y no creer que la historia concluyó en la forma presente, pues también se replantee relaciones en lo personal que se correspondan mejor con la autonomía y la libertad de los sujetos, etcétera, etcétera. Porque de todas maneras el matrimonio es una propuesta de ser uno del otro, ese del, en el sentido de la propiedad. Es una declaración mutua del otro como propiedad personal mía y viceversa. Y por eso en los matrimonios juega un papel muy importante el uso del determinante posesivo, mi mujer,
mi esposa, eres mía, te poseo, etc. En fin, dejaría abierto eso Maupassant. El matrimonio como un vínculo erigido sobre un ideal que es muy costoso o que es imposible. Es decir, que el ideal de compañía humana en continuidad perpetua durante la vida y bajo el modelo de la cotidianidad, a lo mejor es embarcar la vida en la compañía de otro ser humano vía un camino que conduce a lo imposible. Porque es probable, todo esto queda como preguntas. Yo debo siempre decir que los grandes escritores no nos responden. Ellos nos emprobleman, ellos nos dicen, mire, eso no es tan sencillo como usted lo estaba viendo, piénselo. Y puede ser que desde una reflexión como la de el conde y la condesa Mascaret derivemos en que el matrimonio se propone una tarea cuasi imposible, si no directamente imposible, y es la tarea de que dos subjetividades encaren hacerse paralelas. Es decir, que el matrimonio es como una especie de cuadratura del círculo. Pero por otro lado, podría uno decir también que Maupassant, en materia del matrimonio, nos muestra que este es un escenario cotidiano de divergencias o de caracteres o de antipatías físicas que arrastra consigo penas secretas y desconocidas. Valga decir, él pincha el globo ilusorio de la felicidad matrimonial y la interroga. No hace un mandato, no indica, haz esto, haz aquello, no. Preocúpate, interroga, toma en serio tu vida, porque en función de las decisiones que tomes, tu vida o se enriquecerá o por el contrario se debilitará. Y por último, un asunto que es centralísimo pues en este relato tiene que ver con el orden obviamente de la mujer, porque es todo lo que he dicho antes son como elementos que vienen a ensamblarse en el objeto central del relato, que es un bellísimo asunto que aborda Maupassant y con una liberalidad de espíritu maravillosa, porque recordemos, Maupassant está escribiendo esto en el siglo XIX, fines del siglo XIX, y Maupassant se plantea el tema supremo de la mujer. Lo que pasa es que hablar esto hoy le permite, por ejemplo, a las mujeres contemporáneas, pues reconocer en las palabras de la condesa Mascaret algo que ya no es propiamente el gran problema que tiene la mujer contemporánea, aunque la verdad es que también sigue existiendo en muchas, pero que hoy no alarmaría, que hoy la posición de la condesa Mascaret probablemente se formularía con otros elementos y otras formas de sustentación, pero que las mujeres han ganado tanto que precisamente la situación de la condesa Mascaret les puede parecer hoy una situación muy extraña e insoportable, pues desde la referencia de una mujer contemporánea que tiene una clara conciencia de sí misma. Pero esa mujer, en esto yo creo que nunca diremos lo suficiente, esa mujer contemporánea es el producto de todas las mujeres Mascaret que libraron sus particulares luchas, muchas veces una por una, al interior de una institución opresiva y de una reducción de su condición de mujer, por ejemplo, a la función materna, o a veces las luchas colectivas que emprendieron las mujeres. Pero en este relato es la lucha individual de una mujer
que con coraje y con valentía, en defensa de su propia vida, de la dignidad de mujer como algo muy amplio y muy complejo, se opone a esa prescripción que vía el matrimonio condenaba a la mujer a una función que, pudiendo ser valiosa en un sentido, se vuelve muy onerosa, por no decir desastrosa para la mujer, como es el tema pues de la maternidad. Y por eso el combate de la condesa Mascaret es muy bello, porque, por ejemplo, cuando comienza el relato, ella está ante él en una condición ya de quien ha declarado la guerra y que pasa, por ejemplo, por no mirarlo. La descripción que hace Maupassant es la altivez de la condesa Mascaret, que ante la rogativa del otro, ella le responde con negar la mirada. Y quien niega la mirada es tanto como que le está diciendo al otro, no existes para mí. Y ese negarle la mirada a su esposo activa en él los celos. El rechazo de ella pone en operación los celos. Ese sería otro tema, por ejemplo, de este relato. Pero fíjense que aquí hay una consideración de Maupassant que no podemos pasar por alto. Es que la belleza de la mujer está tomada en una dimensión sexual. Esto es muy importante porque la conclusión del relato mostrará la conquista que termina afectando la manera de mirar y de concebir a su esposa por el conde Mascaret. Pero este sería pues un tema para uno desarrollar. Yo dejo simplemente insinuadas las líneas de abordaje. La belleza personal de alguien, por ejemplo de una mujer, puede operar para un hombre que se vincula a ella en forma deseante, puede volverse la belleza el camino inspirador del sentimiento amoroso o el camino inductor de la sexualidad. En la cultura contemporánea, que en mi opinión es una cultura que sabe muy poquito de lo bello y que confunde lo bello con lo sexual, la belleza aparece más bien como una configuración del cuerpo atinente a un propósito, concitar la sexualidad del otro. De la belleza de la señora Mascaret no es que el conde está extasiado ante el carácter asombrosamente cautivante de ella, poéticamente expresado por esa figura, por esos ojos, por ese cabello, sino que es una belleza que él intenta opacar inmediatamente mediante el acto posesivo de la sexualidad y la conversión de la mujer en una madre perpetua, para así resolver el tema de los celos y ante una mujer permanentemente embarazada, evitar la presencia de un rival. En fin, eso abre pues muchos caminos y yo creo que eso es lo maravilloso de la gran literatura, que uno puede construir una reflexión muy larga de problemas muy precisos y muy concretos a partir de las formulaciones que hace. En este caso, en el relato, pues lo que tenemos es que la maternidad, de ser eventualmente un objeto para la dicha o una realización para la dicha, se vuelve un suplicio. Y aparece una concepción de la mujer que primaba hasta hace poco, que la define como madre y destinada a esa condición. Esto lo sabemos pues de sobra, pero es simplemente repetirlo. Y obviamente que para poder consumarla como madre, moralmente se le estipulaba también la condición de ser esposa. Pero fíjense que ahí Maupassant lo que está mostrando es una prisión en que estaba encerrada la mujer. Y una combatiente, valiente, de coraje, que se enfrenta en la soledad porque no hace colectivo a esa opresión que encarna el hombre. Un hombre que quiere, repito, el conde Mascaret, perpetuar a la mujer en la condición de madre.
Y por eso en un momento del relato, él le dice, perdón, él le dice, soy el amo, cuando ella le denuncia que ella no está dispuesta más a ser madre. Él le dice, soy el amo. Esto hay que retenerlo porque esto es lo que va a marcar el profundo contraste con lo que le pasa al conde Mascaret al final del cuento. Él está en este pasaje inicial, él está en lo suyo, en que esa mujer es su mujer. Y esa mujer bella es una belleza para la sexualidad y la sexualidad para el embarazo y el embarazo para condenar a la mujer a esa cadena perpetua. Y por eso cuando ella se revela, y se revela mediante ese mecanismo fabuloso, extraordinario, de decirle que de esos 7 hijos hay uno que no es de él y que además no le dirá de quién es, y entonces siembra esa duda en ella, que esa es una expresión de la mentira de ella, según lo relatará hacia el final, pero es una mentira que hace un efecto de salvación. Y por eso es que decía yo hace un ratito que no es tan fácil establecer un criterio moral de decir que la verdad es siempre buena y la mentira siempre es mala. Y que después cuando ella dice, no, yo te mentí, juré en falso, incluso ante mis hijos, él queda en el desconcierto porque ya no sabe quién miente. Si mintió la primera señora Mascaret, la que le dijo al comienzo, uno de tus hijos no es tuyo, o la última que dice, es falso, nunca te he sido infiel. Y abre pues ese derrotero de la incertidumbre y de la desconfianza. Lo que pasa es que Maupassant le va a dar una vuelta magistral a esto para que el conde Mascaret no solamente modifique su forma de mirar a la mujer, en este caso a su esposa, sino que el conde Mascaret logre reconocer la verdad de lo que ella formula y salir entonces del elemento de desconfianza donde arriesgaba sumergirse cuando en esa última página o penúltima página ella le dice, te mentí, efectivamente todos tus hijos son tuyos. Pero entonces, volviendo al tema de la mujer, que es un tema pues centralísimo de este relato, el tema de lo que pudiéramos llamar sin ningún tipo de exageración el combate de la mujer por su propio destino, de esas mujeres de coraje, porque no todas las mujeres se sumieron en la resignación y murieron en el destino que se les había trazado, que les menguaba sus posibilidades humanas, sino que muchas mujeres fueron rebeldes. Y yo siempre he dicho que habría que tener ojos para reconocer el valor de esas mujeres que no tuvieron ni siquiera la suerte de la compañía de otras mujeres para librar luchas colectivas, cosa que es importantísima, sino que libraron luchas una por una, como es el caso de la condesa Mascaret. Hay un pasaje que lo voy a leer de Maupassant para refrendar esto. Pobres mujeres, 11 años de embarazos para una mujer como esa, como la condesa Mascaret. ¡Qué infierno! Es toda la juventud, toda la belleza, toda la esperanza de éxito, todo el ideal poético de vida brillante, lo que se sacrifica a esa abominable ley de la reproducción que hace de la mujer normal una simple máquina de parir criaturas. Y más adelante, la naturaleza es nuestra enemiga. Hay que luchar siempre contra la naturaleza porque nos devuelve sin cesar a lo animal. Ese pasaje de Maupassant está ahí formulando, o esos dos pasajes están formulando dos cosas muy importantes. La primera, en consonancia con aquello del mundo de lo humano. El mundo de lo humano que hace que la mujer disponga de la posibilidad de la reproducción y de dar a luz.
No puede condenar a la mujer a esa función a la cual se le remitió en gran parte de la historia de las culturas, porque ahí pierden toda la riqueza compleja de la vida, que es lo que la señora Mascaret va a reivindicar hacia el final como su gran conquista, y que lo leeré para concluir ahorita, dentro de un ratito, este comentario lo leeré de la mano de Maupassant porque es muy preciso y muy contundente. Pero las mujeres perdían todo, el goce de vivir. Si vivir no es simplemente uno respirar, y si soy mujer, dar a luz, sino que vivir tiene que ver con muchas cosas. Obviamente una mujer condenada a la maternidad, que no solamente son los 9 meses de la gestación, sino la crianza de los niños, era reducir el mundo de la mujer a la estrechez únicamente de la reproducción. Y por eso llega a decir, conectando con lo que habíamos planteado en el primer punto sobre el mundo de lo humano, que esa conversión de la mujer en una madre continuada hace que la naturaleza, en vez de ser dadora de dicha para la mujer, se pueda volver eventualmente su poderosa enemiga, su poderosa y dañina enemiga. O sea, Maupassant no se anda ahí por las ramas, no está formulando cosas que desconozca, por decirlo de esa forma, la pertinencia fundamental de enunciar el tema del matrimonio bajo el modelo de desenlace maternal de la mujer como un verdadero invento de opresión, como una verdadera cárcel en la cual quedó sumida buena parte de la historia de las mujeres. Ahora, para ir buscando el remate de este cuento, tan maravilloso en mi opinión, digamos unas últimas cosas sobre el último pasaje, donde ella ha conseguido, mediante ese artilugio de haberlo engañado, sí, te fui infiel, y después no, no te fui infiel, produce un efecto en el hombre, un cambio en el hombre, un cambio de mirada y de sentimiento del hombre por la mujer. Y eso no se puede desconocer en su importancia, porque no es que la mujer conquista un lugar para mantener un combate perpetuo en defensa de ese lugar, sino que la conquista de ese lugar se consuma cuando precisamente se logra la transformación de la mirada del hombre, porque esa transformación de la mirada del hombre permitirá que la mujer sea considerada, sea tenida en cuenta precisamente como un ser que está mucho más allá de ser meramente madre. Pero nótese que aquí tampoco se está diciendo por Maupassant, ni se insinúa siquiera que la maternidad no puede ser una dicha. Es más, eso ni lo toca. Yo creo que eso da por sentado que el problema no es en sí misma la maternidad, sino la utilización de la maternidad como un mecanismo de apropiación por parte del hombre de la mujer y de restricción del universo de la mujer a únicamente ese dominio. Y precisamente esa rebeldía de la condesa Mascaret, que activa la venganza de ella con esa expresión pues que ya dijimos, lo que va mostrando es este punto de desenlace que, que permite señalar un gran triunfo que alcanza la condesa Mascaret. Un gran triunfo porque ella combate valientemente, combate solitaria. Ella quiere defender esa condición de que vivir es otra cosa que simplemente estar amamantando hijos, criando hijos. Y entonces, cuando el cuento llega a su desenlace, cuando ella le dice, yo te mentí, nunca te he sido infiel, de pronto dice, y aquí hay
discurso bellísimo en boca de ella y bellísimo. Yo quiero llamar la atención sobre él porque es casi un manifiesto de nuestra época. Y que si bien he de repetirlo, hoy las mujeres han conquistado mucho y no aceptan estar condenadas, por lo menos muchas, a que las pongan encerradas en una casa, por bella que sea, porque como decía Simón de Beauvoir, puede ser un palacio, pero un palacio del que uno no puede mover es una cárcel en última instancia. Que hoy no acepten eso, no quiere decir que hayan consumado la liberación humana, como quise yo llamar este comentario, porque probablemente esa liberación humana es una liberación que debe conjugarse también con la liberación del hombre en relación a una reflexión seria, sostenida, fundamentada sobre la institución matrimonial, porque todo el dispositivo que pone en juego este mutuo operar el uno sobre el otro como una fuerza de coacción tiene que ver con la institución conyugal. Entonces, ella, ¿qué le ha dicho al conde Mascaret? Que va a ser como el pistoletazo que hace irrumpir al conde de Mascaret en una nueva forma de ver a esa mujer, a una nueva forma de él sentirse como hombre. Es un descubrimiento maravilloso, es decir, cuando alguien descubre que no había tenido ojos para reconocer el valor de otro que tenía ante sí. Ella dice hacia el final del relato, yo soy, y miren qué belleza como lo dice en primera persona, yo soy, pero luego agrega en plural, porque entonces ella asume que ese no es el destino individual de ella, sino el destino de todas. Dice, yo soy, nosotras somos mujeres del mundo civilizado, con lo cual está poniendo un énfasis en el presente y con lo cual está reconociendo lo que en el punto de partida había dicho Maupassant, eso de que los seres humanos somos hacedores del mundo, es decir, que hay una historia que dice que hay una transformación y que no hay una fatalidad de que algo tiene que quedar condenado a repetirse hasta el fin de los tiempos. Yo soy, nosotras somos mujeres del mundo civilizado, Señor. Ya no somos y nos negamos a ser simples hembras que repueblan la tierra. Ahí hay una manifestación política de la condesa Mascaret. Porque de esa lucha solitaria, porque el cuento no nos dice que ella se juntaba con otras amigas y que habían establecido una especie de acción compartida donde cada una con el marido, no, no. No estamos en la concertación de unas mujeres a la manera de Aristófanes, en la huelga de las mujeres. Estamos ante una mujer que es solitaria, pero que en ese combate solitario por su propio destino reconoce como sus semejantes a las otras mujeres. Y por eso aquí, después de 6 años de haber batallado y de haber conquistado, por decirlo así, la independencia que quería, ella proclama triunfadora que nosotras somos mujeres del mundo civilizado, es decir, de una historia que nos tiene en otro destino. Ya no somos y nos negamos a ser simples hembras que repueblan la tierra. Y miren el desenlace. Él sintió de repente, por una especie de intuición, que aquel ser ya no era solo una mujer destinada a perpetuar su raza, sino el producto extraño y misterioso de todos nuestros complicados deseos reunidos en nosotros a través de los siglos, desviados de su primitiva y divina finalidad, vagando hacia una belleza mística, entrevista e inalcanzable. Precioso eso. Es que una mujer contiene esos extraños y misteriosos destinos
que provienen de nuestros deseos, que son disímiles, múltiples, complejos. La vida es una complejidad, la vida no se puede unilateralizar. Y ella, eso es lo que le ha transmitido a él. Y él, que había sido ese hombre controlador, fanático de la posesión de su mujer, etc., de pronto ve emerger en esa mujer el fondo insondable de la riqueza poética de la existencia de ella y con ella de todas las mujeres. Y entonces lo dice para que lo refrendemos. Así son algunas que florecen únicamente para nuestros sueños. Ojo, no para nuestras posesiones sexuales de ellas, sino para nuestros sueños, adornadas con todo lo que la civilización ha puesto de poesía. Ahí está diciendo, mire, es que la belleza se abre a la dimensión poética. La belleza es una forma de mirar el mundo en su magnificencia. No es un asunto reducido únicamente a la conversión del cuerpo de la mujer o del enigma de la belleza de la mujer a un destino sexual. Así son algunas que florecen únicamente para nuestros sueños, adornadas con todo lo que la civilización ha puesto de poesía, ese lujo ideal de coquetería y de encanto estético alrededor de la mujer, esa estatua de carne que aviva tanto como las fiebres sensuales, inmateriales apetitos. Es decir, es ver más allá de la mera carne de la mujer, la poética que puede emerger de ella. Y esa poética está, voy a decirlo otra vez en palabras de Maupassant, traducida a inmateriales apetitos. Y entonces acontece que el esposo, estupefacto ante ese tardío y oscuro descubrimiento, captando confusamente la causa de sus celos antiguos y comprendiendo mal todo aquello, sintiendo nacer en su interior una emoción extraña, quizá más temible que el antiguo y simple amor. El antiguo y simple amor era ¿qué? Esa mujer cautivante, convertida en un objeto sexual destinado a la maternidad. Ahora él lo que ha descubierto es que en esa misma figura corporal y en esa misma belleza no hay un destino meramente sexual, que ahí lo que existe y él siente nacer en su interior es esa emoción extraña, quizá más temible que el antiguo y simple amor. Ese amor pues vertido hacia lo sexual es más temible porque en la sexualidad existe, así sea imaginariamente, la certeza de la posesión, mientras que la belleza, si no se sexualiza y no se reduce, puede ser que se abra a la sexualidad eventualmente, pero si no se reduce a la sexualidad, la belleza nos deja, como todo poema, en una especie de dicha multicolor, inasible, muchas veces inexplicable, en todo caso enriquecedora de nuestra experiencia. Después el relato de Maupassant que, que nos muestra caminos y yo dije al comienzo, esto lo puede uno desarrollar muchísimo más, pero a efecto pues de no exagerar el tiempo de comentario, con esto creo que vale por el momento para tener la certeza de que los grandes escritores como Maupassant ponen en el tapete los grandes asuntos humanos y que el reto que tenemos nosotros es recoger eso que ellos nos proponen, ahondar en ello y sobre todo, lo que sería, digamos, lo ideal, creo yo, es que eso leído bajo la forma de una ficción se tradujese, igual que le pasó al Conde Mascaret, en una forma distinta de ver el mundo y de ser capaz de introducir
en la experiencia vital de cada cual de nosotros como buen lector las transformaciones correspondientes a lo que hemos descubierto.